Buenos días a todos y a todas. Continuando con las capacitaciones, agradecemos a Sinara por la oportunidad que brinda a los trabajadores y las trabajadoras en el desarrollo de sus capacidades y habilidades. En esta oportunidad, una capacitación dirigida para los encargados o los capataces, o de repente también hay mujeres capataces. El tema del día de hoy es derechos humanos con enfoque de género. Vamos a ver qué son los derechos humanos con enfoque de género. Los derechos humanos protegen la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la dignidad, el medio ambiente, la paz, entre otros. Sin embargo, es importante reconocer que los derechos humanos son inalienables y corresponde a todos y todas, al margen del país, del lugar, provincia, distrito donde se nazca. Aquí menciona, son facultades o atribuciones que tiene toda persona para realizarse individualmente, socialmente, en condiciones de seguridad, libertad e igualdad. ¿Qué significa todo esto? Que todos y todas tenemos derechos a asumir cargos, a asumir responsabilidades y también a defender los derechos de todos y de todas, ya sea de la inseguridad ciudadana, de la violencia, de repente derecho al empleo, que en algunos otros lugares, por ejemplo, otros países no permiten que mujeres trabajen, en otros países solamente utilizan a niños y niñas porque les pagan muy poco, no quieren trabajar con personas adultas, entonces es necesario conocer los derechos humanos y vamos a ver el día de hoy también con el enfoque de género. ¿Qué más? Se basa en el concepto del respeto a la dignidad humana. Se tiene que respetar a todos y a todas, sin distinción de edad, de raza, de sexo, de nacionalidad o clase social. Muchas veces dicen, no, los varones merecen respeto, las mujeres no. O dicen, las niñas merecen respeto, las adultas no. Entonces es necesario de que los derechos humanos, al margen de la edad, la raza, el sexo, todas y todas, debemos respetar ello. ¿Todo para qué? Para una convivencia más justa. También es importante, estimados y estimadas participantes, el día de hoy, conocer cuál es la misión y por qué se dan los derechos humanos, quién avala, qué pasa si no respetamos los derechos humanos, qué pasa si otra persona conoce, qué nos podría ocurrir, cómo podríamos defender. A nivel del Perú tenemos la Constitución Política, se cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos y ustedes dirán, pero ¿qué me sirven los derechos humanos? ¿Para qué? Todo está escrito. Sin embargo, si todos y todas conociéramos los derechos humanos, podríamos hacer respetar como ser humano, como persona, como mujer, como niño, como niña y ahora mejor a nivel de las empresas. Es por eso que también a nivel del Perú se cuenta con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. No solamente es a nivel de generar recursos, sino generar recursos humanos, aparte de lo económico. Qué bonito es trabajar en una empresa donde haya mucha comunicación, donde pueda haber una sonrisa, compartir, siempre en cuando se van culminando las metas y los trabajos encargados y encomendados, o por lo cual se asume un pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca los derechos humanos? Busca garantizar una vida digna, una convivencia respetuosa y pacífica entre países y las personas. Si todos y todas en el Perú supiéramos esto, recordáramos esto, pudiéramos evitar la corrupción, pudiéramos evitar el acoso sexual, pudiéramos evitar la violencia, pudiéramos evitar la inseguridad ciudadana, los asesinatos, los asaltos, o como por ejemplo los de construcción civil, ustedes saben, no respetan a la persona, asesinan o pudieran cometer delitos. Entonces es importante conocer los derechos humanos. Este es el Plan Nacional. El Plan Nacional es como un documento de identidad que tiene algunos datos que se deben de considerar. ¿Y quiénes trabajan este Plan Nacional? Todos los ministerios en el Perú, las empresas, así como las instituciones. Entonces, ¿qué nos dice? Que se debe promocionar una cultura de derechos humanos,
diseño y fortalecimiento de la política pública, diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿tienen o no tienen derechos las personas con habilidades diferentes? Con silla de rueda, que no pudieran hablar o no pudieran escuchar. ¿Qué pasaría si en esta sesión, en esta capacitación, habrían personas que no pudieran ver? Entonces tendría que ser diferente esta capacitación o no pudieran escuchar, ¿no? Entonces es importante incluir a todos y a todas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tiene este plan? El fortalecimiento y ordenamiento jurídico. Todo se da en base a normativas y a leyes. Sin embargo, es importante conocer. Hay muchas leyes, hay muchas normativas que ayudan, que contribuyen con la población, con los empresarios, con las empresarias, con los trabajadores, con las trabajadoras, pero muchas veces desconocemos y de repente pocas veces podemos contribuir con nuestra propia empresa para poder mejorar el rendimiento laboral, para poder mejorar los ingresos. ¿Qué más se tiene? La implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Vean ustedes de cómo a nivel internacional también tienen ellos lineamientos empresariales, así como en el Perú se debe de trabajar con estos enfoques y con estos planes. Los planes nacionales, estimados y estimadas participantes, tienen enfoques. ¿Y qué vienen a ser los enfoques? Es como una línea cuando usted se pone unos anteojos, anteojos para el sol. A ver, veamos creativamente anteojos para la lluvia, anteojos para la costa, para la sierra, para la selva, para que usted pueda ver mucho mejor. Entonces, estos planes nacionales, que son varios a nivel del Perú, sin embargo, en esta ocasión estamos viendo el Plan Nacional de Derechos Humanos, tiene un enfoque intercultural. ¿Qué significa? Usted se pone el anteojos de enfoque intercultural y puede identificar y decir, a ver, ¿por qué en esta zona las personas consumen más frutas? ¿Por qué en esta zona las personas consumen más frituras, por ejemplo? ¿O por qué en esta zona todavía las mujeres llevan a sus niños a trabajar en la agricultura? ¿O por qué en esta zona solamente los varones siguen utilizando pico y lampa y las mujeres a la artesanía? Ahí podríamos descubrir de repente que hay varones que también tejen, así como en Puno, en otros lugares del Perú. ¿Qué más tenemos? El enfoque etario, que los derechos humanos se respeta a todos y a todas. Imposible poder decir los niños tienen derechos y los adultos no tienen derecho. El enfoque de género, que es una visión de análisis para ver entre lo que puede beneficiar a varones, a mujeres, también en diferentes edades. Enfoque territorial, no podríamos decir vivimos en la ciudad y tenemos derechos. Los que viven en la zona rural no tienen derechos. Es un enfoque general, por eso dice enfoque territorial. ¿Y qué vendría a ser el enfoque diferencial? Es poner en la mesa a la población pocas veces visible, que muchas veces la población misma es indiferente. Eso significa el enfoque diferencial. Entonces, estimados y estimadas participantes, también es importante reconocer que los derechos humanos son ejercicios que tampoco deben perjudicar a la otra persona. Bien, no debería perjudicar, no se debe aprovechar de estos derechos humanos. Existen principios. ¿Qué vendrían a ser los principios? Ustedes en su hogar también de repente tienen algunos principios, algunas normas, a qué horas ingresa, a qué horas se come, cuándo van de paseo, cuándo se motiva a nivel del hogar. Me imagino que deben de tener. Eso haría una familia democrática con derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son universales, derechos inalienables. Se centra en la dignidad de todos y de todas. Son iguales, no son divisibles. No podríamos decir, ya,
solo la cabeza tiene derechos humanos y el pie no sirve. No, no, no. Por eso ustedes de repente saben o conocen a nivel internacional hay personas que los futbolistas aseguran sus piernas. Si les pasara algo, están indemnizados por fuertes cantidades de dinero. Otras personas cuidan su garganta, por ejemplo, otros la mano. Entonces, como las leyes, las normativas permiten que las personas cuiden parte de su cuerpo, pero cuando se habla de derechos humanos es integral. Nadie puede venir y cortarte una mano, un pie y decir, no, lo demás no tiene derechos, ¿no? Con eso nos dice que son iguales, indivisibles. Tampoco pueden ser suspendidos, retirados o renunciados. Ustedes habrán visto en las noticias una mujer que quiso la ley de la eutanasia porque ya estaba cansada, agotada de vivir con medicamentos, pero ella no puede matarse automáticamente porque sería denunciada y ahora está en todo un proceso. ¿Por qué? Porque no puede ser retirado. Es un derecho a la vida. ¿No? Al margen de lo que pudiéramos pensar de que si es correcto, no está sufriendo o no está sufriendo. También existe un principio de los derechos humanos que los estados deben de garantizar. Los agentes de seguridad no deben violentar los derechos de las personas, por eso es que hay denuncias, por eso es que hay quejas cuando los policías o personal de serenazgo eh, atenta contra los derechos, puede violentar, agredir, entonces pueden ser denunciados. O también nuestras autoridades de la seguridad pueden denunciar a las personas que quieren hacerles algo. Por ejemplo, esta semana salió en las noticias donde personas que han agredido a otros, han querido quemar, salen libres, ¿no? Entonces tienen que apelar, utilizar las leyes para trabajar con el enfoque de derechos humanos y que se respete la vida de todos y de todas. ¿Ve? También han sido garantizados por la comunidad internacional, por eso existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos protegidos por la ley y se protege a las personas, inclusive hasta ciertos grupos. En la Amazonía hay personas que no han tenido mucho contacto con la civilización, entonces ellos están como un grupo en reserva, donde nadie puede perturbar y sería atentar contra la vida de ellos y de ellas. Sin embargo, estimados y estimadas participantes, ustedes dirán, ¿pero en qué me sirve? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo contribuye esto en mi trabajo en Sinara? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? El uso del avance de las ciencias y la tecnología. Eso nos permite los derechos humanos. La solución de los problemas alimenticios, de problemas demográficos, problemas educativos y ecológicos. Los derechos humanos respetan a la vida de todos y de todas. El medio ambiente, respeto al patrimonio común de la humanidad, no podemos quebrantar, dice zona de patrimonio cultural, no podemos malograr eso. El desarrollo que permita una vida digna, y cuando se habla de vida digna es derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a un empleo digno, a muchos otros derechos, a la salud, ¿no? Y si hablamos de salud, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están participando en la capacitación el día de hoy, eh, en este año se hicieron un chequeo general de la salud? Pocas veces vemos ello, ¿no? De repente, ¿cuántos han visto cómo están los dientes, cómo están a nivel de la sangre, cómo están sus nutrientes, cómo están a nivel de anemia? Entonces, eso permite los derechos humanos. Igual, ¿cuántos se capacitan? ¿Cuántos participan en las capacitaciones que organiza la empresa? ¿Cuántas personas participan en las capacitaciones que organiza un centro de salud, que organiza su comunidad? ¿No? Entonces, los derechos humanos permiten la organización y el cuidado de los demás, asumir un cargo, asumir alguna representación a nombre de otros y de otras, permite que uno se capacite mucho más para poder cuidar a nuestros pares. Existen algunos argumentos para reconocer y hacer efectivos los derechos económicos. Aquí vamos a ver de las mujeres, porque comúnmente se sabe que los varones son quienes generan ingresos económicos, pero cuando se habla de derechos económicos de las mujeres o autonomía económica de la mujer,
¿no? De manera general o resumida es de que la mujer también puede contribuir con, con generar ingresos dentro del hogar, ya que años anteriores las mujeres eran reconocidas como mercancías o como en los periódicos, ¿no? Para vender, para, para generar discusión, debate del cuerpo, de cuántas parejas tiene, es como un negocio. Sin embargo, la mujer no es objeto, no es mercancía. Eso nos da a entender. O normalmente muchas veces el trabajo doméstico era no remunerado, es no remunerado, no se valora el trabajo que realizan las mujeres, solo se reconoce cuando genera ingresos, cuando genera monedas, billetes. Entonces es importante identificar la autonomía económica de la mujer, así como puede hacer labores dentro del hogar, también fuera del hogar, que genere ingresos. Aquí tenemos una hoja de trabajo con enfoque de género. Todos ustedes y todas ustedes habrán visto un árbol, las raíces, el tronco y el fruto. Esto nos ayuda a identificar problemas. En el caso de ustedes que también asumen alguna responsabilidad, ¿qué problemas pueden encontrar en el trabajo? Ya sea problemas a nivel de producción o a nivel del cargo que ustedes tienen como capataces. ¿Cuáles serían las causas? La debilidad productiva, por ejemplo, o varones, mujeres con problemas de violencia en su hogar repercuten en la producción, ¿no? Entonces, todos y todas podríamos visibilizar, analizar con el enfoque de derechos, con el enfoque de género. Aquí algunos datos que es necesario reconocer e identificar. Por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres sufrió alguna vez violencia por parte de su pareja. Y si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes han sufrido violencia de parte de su pareja? ¿O cuántos y cuántas de ustedes sufrieron violencia por parte de sus padres? Ojo, una cosa es correctivo y otra cosa es violencia. Violencia es disminuir el autoestima, es sacar sangre, es afectar física, psicológicamente a la persona. 6 de cada 10 mujeres sufrió alguna vez por violencia psicológica o verbal. ¿Ve? Miren cómo van las estadísticas. 3 de cada 10 mujeres sufrió violencia física y hasta sexual. Entonces es importante reconocer, imagínense cuántas personas que han de haber sufrido estos problemas, aún así tienen que generar ingresos, autonomía económica de la mujer. Entonces tienen que pasar muchas dificultades, así como también los varones, que vamos a ver a continuación un video que nos va a hacer recapacitar. Atentos y atentas al lápiz.
Bien, pudimos analizar el video. Se percataron que aparecía algo. ¿Qué era lo que aparecía? ¿Recuerdan? Aparecía un lápiz, ¿verdad? Y el lápiz decía qué es lo que el varón no debe hacer. Por ejemplo, cuidar al niño, ¿no? O que un varón se pinte. Entonces, es importante este video para diferenciar los conceptos de sexo y género. Sexo es algo naturalmente asignado, es una característica biológica. Género es una construcción cultural y existen estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Si ustedes se percataron cuando dicen es un saco largo o esa mujer parece una machona, esos son estereotipos, porque es lo que la sociedad dice que no está bien. Es porque se da en el círculo donde uno vive. Por ejemplo, si vamos a Escocia, es natural que los varones usen falda. A ver que en el Perú los varones usen falda, ¿qué les decimos? Uy, no, esto o lo otro, ¿verdad? Entonces el género es una construcción cultural, son estereotipos, roles que la sociedad asigna. Es por ello que se dice la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, es un problema de salud pública. Ya vimos, sexo es la diferencia biológica y género es el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo. Son construcciones imaginarias y simbólicas, como por ejemplo ustedes vieron en el video, ¿no? Cómo el niño veía al papá cuando llegaba mareado y empieza el problema con la mamá. Entonces, automáticamente, ¿qué dice? El varón sí toma y la mujer no toma. Y cuando se habla de enfoque de género, no se refiere a esa competencia de que si el varón toma, la mujer debe tomar, si el varón sale, la mujer debe de salir, si tiene más parejas, también las mujeres no. Cuando se habla de enfoque de género, habla del análisis que puede beneficiar a varones, a mujeres. Sirve para mejorar los estudios, sirve para mejorar las empresas, ¿no? Y esto va de acuerdo a la práctica, las ideas, las experiencias que cada uno aprendió de niños o de niñas. Por ejemplo, es común que las empresas o en las obras hayan capataces varones. Habrán mujeres. ¿Y por qué no hay mujeres? ¿Qué pasa? La empresa no permite, las mujeres no tienen esas habilidades. ¿Por qué ocurre eso? Por ejemplo, estos obstáculos que enfrentan las mujeres día a día hace que sea más fuerte la cultura machista, la cultura patriarcal, la que limita en la libertad de oportunidades. Y ojo, cuando se habla de derechos humanos, inclusive algunos dicen derechos a nivel general. Les repetía, la salud, la educación, la alimentación. Y muchas veces en las campañas políticas, por ejemplo, ¿por qué no participan las mujeres? Porque no quieren, no sienten la suficiente habilidad, poca autoestima, ¿por qué? O porque es un lugar donde normalmente los varones dicen, no, nosotros somos los que decidimos y tú vas como complemento del grupo, del movimiento político, del partido político, ¿no? ¿Qué más? Las tareas domésticas mayoritariamente es bajo la responsabilidad de las mujeres. Y ustedes dirán, no, pero ahora hay mujeres que ya están trabajando. Claro, hay mujeres que trabajan, pero la disminución de las horas de trabajo dentro del hogar habrá reducido, habrá disminución realmente de horas de trabajo en el hogar, o está en casa, se levanta temprano, prepara la comida y cuida, ve a sus hijos y también se va a trabajar. Será igual el rol de varones y mujeres, y esto solamente en ejemplo del hogar. Y eso se lleva a la parte de las instituciones y a la parte de las empresas. ¿Quién sirve el cafecito en la empresa? ¿Y qué pasa si un varón sirve el café en la empresa? Ya todos le fastidian, le bromean. Y esas bromas van con esos estereotipos, esos mitos, esas creencias,
¿no? Por eso muchas veces cuando los varones de repente lavan, ayudan en el hogar, hasta las propias madres, los propios amigos, la familia, ah, tú eres un saco largo, en vez de fomentar y decir que bueno, sigue apoyando en el hogar, en la familia, y lo mismo vas a hacer en tu trabajo, en la sociedad, ¿no? Entonces, esto nos permite capacitarnos, conocer un poco más sobre los derechos. ¿Qué más obstaculiza eh, las acciones, el trabajo de las mujeres? Muchas veces se dice que hay alcoholismo, drogadicción, VIH, pero ¿a quiénes perjudica? A las mujeres, ¿no? Durante la etapa de embarazo, las adolescentes y ahora hasta la población migrante, que sufren muchas cosas para poder trabajar. Y hablo de migración interna también a nivel del Perú. ¿Cuántas personas son de otros lugares de Cañete, de otros lugares del Perú? ¿No? Entonces, todos los obstáculos que tienen que pasar. La ampliación de su rol como jefas de hogar, cuando de repente se quedan como madres solteras, tienen que asumir mayor responsabilidad, ¿no? Y muchas veces con bajos niveles, hasta organizativos. Algunas empresas dicen, no, mujeres no trabajan. Instituciones públicas, ni siquiera empresas, instituciones, dicen, no, las mujeres piden por embarazo, por lactancia, y nosotros queremos producción. Imagínense, pese a que las instituciones, los ministerios también trabajan con estos planes. Entonces, esto nos ayuda a reflexionar cómo estamos a nivel de la empresa, cómo estamos a nivel personal, cómo están a nivel de su hogar. Y peor para quienes tienen 2, 3 hogares, ¿no? Imagínense qué es lo que ocurre con los varones también y dónde se dan estos espacios de socialización. Y hay un tema muy fundamental aquí que me hacen recordar estas imágenes. Hay algo que la sociedad les ha prohibido a los varones, es por eso que los varones se creen y la sociedad cree que es el sexo fuerte, que es el valiente. ¿Alguno de ustedes pudiera decir, reflexionar mientras está viendo el video, qué les ha prohibido la sociedad? Algunos dirán, pegar a una mujer, ¿no? A ustedes, a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, y esperamos que no lo repitan con sus hijos. Les decían llorar. El varón nunca llora, el varón es fuerte. ¿Cuántos varones no han de haber tenido miedo, pero tenían que mostrarse fuertes, seguros para cuidar, proteger a otras personas? ¿Y por qué no una mujer puede ser fuerte y cuidar a un varón? ¿No? Y todo esto se aprende con los amigos, en la escuela, ¿no? Cuando de repente una profesora también dice, ay, tú niño, ¿por qué has dibujado una rosa? Eso es solo para mujeres, ¿no? O tal vez en el trabajo, una mujer que diga, yo quiero apoyar, yo quiero ayudar, yo tengo fuerza. No, tú como Manuelita, tú como Juanita, tú como María, yo tengo fuerza, yo soy fuerte, ¿no? Porque están queriendo demostrar la hombría. Familias, las familias, los juegos, los medios de comunicación, las normas también permiten estos temas de estereotipos. Miren, aquí hay estereotipos masculinos y estereotipos femeninos. ¿Qué significan los estereotipos? Les mencionaba que son mitos, leyendas, creencias, de acuerdo a lo que cada persona pudo haber tenido desde su infancia. ¿Qué se dicen? Que los varones son estables, son fuertes, ¿no? ¿Qué dicen las mujeres? No, ellas son inestables, están con su mes. El varón es dinámico, no, la mujer es intuitiva, dicen así. El varón tiene que ser agresivo. ¿Será cierto? También hay varones que no son agresivos. O dicen las mujeres tienen falta de control, ellas no se controlan. Varones, tendencia al dominio. Aspecto afectivo muy marcado. Se cree que todas las mujeres son muy afectivas. Y han visto que ustedes que hay mujeres tal vez muy fuertes, ¿no? Entonces, estos son estereotipos que la sociedad dice cómo deben de ser. Cualidades, aptitudes intelectuales, que los varones son francos, las mujeres son sumisas, son tiernas, hasta son frívolas, dicen, ¿no? Que la mujer tiene miedo.
La mujer depende, siempre va a depender de un varón o de sus hermanos o de sus padres. La mujer es débil, dicen. La mujer tiene aptitud para las letras y para las actividades manuales, ¿no? En cambio, el varón es eficaz, tiene amor al riesgo y son aptos para las ciencias, para los números. Eso es lo que dice la sociedad. Entonces, ¿qué permite el enfoque de género? Es visibilizar estas diferencias. ¿Y esto cómo se aplica en la empresa? ¿Cómo contribuye a tu trabajo? Inclusive las mujeres son asociadas frecuentemente al mundo animal y muchas veces tanto varones y mujeres en diferentes lugares del Perú, en diferentes grupos, supuestamente bromean sin percatarse que pueden disminuir su autoestima. Cuando son adolescentes, ¿qué les dicen? Ah, son unas pollitas. Cuando son madres de familia que tienen varios hijos, ay, parecen conejas, les dicen así. Miren, cómo utilizan hasta nombres de animales hembras. Cuando hablan mucho, si fuera un varón que habla mucho, ¿qué le dicen? Ah, es un líder, sabe hablar. Si es una mujer, ¿qué le dicen? Es una cotor, ¿no? Igual, si son delgadas, si son gorditas, si son agresivas, dicen, ay, parece pantera, ¿quién se va a meter con ella? Yo busco a alguien que sea tranquilita, dicen así, ¿no? O muchas veces los varones dicen, no, bueno, con ella un rato nomás, pero para mi casa, para mi hogar, tiene que tener tales características. Y lo mismo se lleva al trabajo, el buen trato a las compañeras, el buen trato a los compañeros. O muchas mujeres desde niña han aprendido a lidiar con varones o hasta les pegan, les empujan y muchas veces eso se refleja en el trabajo. Ustedes como capataces podrán ver cómo es el trato entre compañeros y compañeras, ¿no? Hay numerosos insultos con los animales del género femenino, inclusive a los varones, ¿qué les dicen? Ah, eres una gallina, ¿no? O cuando de repente le debe, le dice, eres una rata, por no decirle, eres miserable, ¿no? Así entre muchas otras palabras. Para los varones, cuando son fuertes, son valientes, que utilizan nombres de animales también con fuerza. Por eso es importante identificar estos estereotipos, estimados y estimadas participantes. Es evitar que los niños, los adolescentes continúen con esto. Igual si ustedes escuchan en su trabajo, en el día a día, en la vida cotidiana, hay que analizar esto, por qué se está dando, qué es lo que está pasando. Miren, ser varón es ser más importante que ser mujer. El lugar del varón es la calle y de la mujer en su casa. Y hay casos, ¿no? Donde los varones ahí están conversando bien con su compañera de trabajo. Dicen, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás trabajando? Pero a su esposa no le permiten trabajar, no le permiten ser autónoma en la economía. O también mujeres, ¿no? Que dicen, qué bueno, compañero, estás trabajando. Y también a los varones le dicen, no, tú quédate cuidando en casa, porque ya hay muchos casos de ello. Entonces, ¿de qué manera los derechos humanos con enfoque de género permiten crecer como empresa? Permiten crecer con el cargo que ustedes tienen, les permite crecer en su hogar. Entonces esperamos que vean constantemente estos videos para recapacitar, para conversar con su pareja, para conversar con sus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué dicen? La mujer que engaña a un varón es cualquiera. ¿Y qué pasa con los varones? Y ojo, repito, subrayado con amarillo, ¿no? Con los ojos más grandes. Cuando se habla de enfoque de género, hace no se trata de ser iguales entre varones y mujeres, que porque el varón toma más, la mujer debe de tomar más, que porque el varón tiene varias parejas, la mujer también. No, no, no. El enfoque de género permite analizar a quién beneficia y a quién no beneficia, cuáles son los obstáculos que se enfrentan para trabajar, para estudiar, para una buena salud, por ejemplo, ¿no? A ver, si están viendo esta capacitación varones, ¿cuántos de ustedes, caballeros, han llevado a sus parejas para hacerse un chequeo?
¿Y cuántas de ustedes mujeres han acompañado a sus parejas varones para hacerse un chequeo? Si se hablara de parejas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se motivan constantemente a seguir las capacitaciones, ya sea de la empresa, de la organización, del centro de salud? Entonces, es importante reflexionar el enfoque de género. No es que las mujeres van a ser iguales, no. Se habla de equidad. Igualdad imposible porque hay diferencias biológicas, diferencias psicológicas, pero se habla de equidad de género. ¿Y qué significa eso? Ya les dije, nos ponemos unos anteojos para ver a quién beneficia, a varones y a mujeres. Y a esto se llama brechas de desigualdad. ¿Qué significan las brechas de desigualdad? Es como, por ejemplo, hay 10 mujeres y solo una ha sido capataz. ¿Qué significa? Que 9 no pueden todavía. Eso es la brecha de género. ¿Qué pasa con las 9? ¿Por qué no todas pudieran ser capataces? ¿No? Entonces es importante reflexionar. Las brechas de género se convierten en distancias entre hombres y mujeres con relación al acceso, a la participación, a la asignación, al servicio, a las oportunidades que se pueda generar. Entonces, la incorporación de la perspectiva de género permite el análisis del origen de la desigualdad. ¿Por qué hay desigualdad? O en el trabajo, todos cumplen roles similares, varones y mujeres. ¿Cómo contribuye a la producción? ¿Cómo contribuye a la meta del trabajo? Si es algo que sume, que ayude, excelente, pero si es algo que perjudica de repente su salud, de repente sus derechos, ¿no? Es importante hablar, mencionar, o qué pasaría si una trabajadora está muy concentrada y un varón la está acosando. ¿O qué pasa si un varón está trabajando y un varón le está acosando? ¿No? Eso permite visibilizar el enfoque de género y más aún con derechos humanos, que todos y todas somos libres, ¿no? Y por ahí no vayan a bromear y decir, sí, yo soy libre de fastidiar, de molestar. Pueden hacerlo en otro espacio. En el ámbito laboral hay normas, hay respeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van capacitando para mejorar esa situación? Construcción de acciones afirmativas que eliminen las brechas de desigualdad, oportunidad de que las mujeres se incorporen en los espacios que antes no se tenían permitido. ¿Cómo ustedes como varones ayudan, apoyan a que sus compañeras también se empoderen, ¿no? Para que ellas también las cuiden. Promover el acceso a recursos, a justicia, a derechos humanos para las mujeres y las niñas. Por ejemplo, participantes, sean varones, mujeres en esta sesión, al salir de su trabajo en la calle, si ustedes ven a varones que están acosando a las mujeres, ¿van a esperar que solo lo haga una mujer o ustedes como varones también pueden estar alerta? Pueden cuidar, pueden protegerse, ¿no? Involucrar a los hombres en acciones a favor de la igualdad de género. ¿Qué significa esto? Que también ayuden, motiven a sus compañeras a que asuman retos. Y si de repente por ahí te cuenta alguna de tus compañeras, ay, que mi esposo me ha pegado, que mi esposo me ha maltratado, dale fuerzas, que siga trabajando, que siga adelante, ¿no? No le va a decir, no, pues ya mejor quédate en tu casa, ya no trabajes, y así yo trabajo y gano más. No, todos y todas deber de apoyarse. Ver el tema de género no solo como asunto de mujeres, el tema de género, les mencionaba, sirve para varones, para mujeres, para niños, para adultos, para todos. Con este enfoque de género, ustedes hasta pueden defender en la calle cuando alguien pega a un niño y le dice cállate. Pero las personas creemos y decimos, no, ese es problema de ellos, es problema de su casa. No, ahora es un problema de salud pública. Si todos y todas nos protegiéramos, nos cuidaríamos,
estaríamos cumpliendo los derechos humanos, derecho a la vida, a la libertad, libre de violencia, ¿no? Entonces se da la apertura a la corresponsabilidad laboral, familiar y social. Eso es muy importante. Estos son temas normativos y ustedes dirán, pero uy, no, que los temas legales. Es muy bonito, no necesita ser abogado o abogada para revisar las normativas, especialmente en las empresas. ¿Qué ley trabajan? La ley 27942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Dentro del hogar y también en las empresas, cuando hay violencia hacia las mujeres, se dice integrantes del grupo familiar, cuando es a varones, a personas adultas, también existe otra ley, la ley 3364, que ya lo vamos a ver, y existe otra ley 3314, ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. De repente usted cuida, protege a otra niña y otras personas pueden cuidar a tu hija, a tu hijo. Aquí está la ley 3364, que es una ley que protege a las mujeres por el hecho de ser mujer, ya sea por violencia de parte de su pareja, ya sea por violencia de parte del compañero, por parte del vecino, por parte de la vecina que le insulte de la a la Z, por ejemplo, ¿no? Y también cuando dice integrantes del grupo familiar, es para los varones, porque también hay varones que son agredidos dentro del hogar o en la familia por su expareja o personas adultas mayores, hay hijos que maltratan a los padres o están esperando las famosas herencias, ¿no? Que ese es un tema de debate. Por eso es importante cada hijo, cada hija, el deber de trabajar, deber de estudiar, y ahí bien claro nos dice los derechos humanos. Estas son las instancias donde pueden acudir cuando conocen algún caso de violencia, de agresión contra una mujer, contra niños, niñas, o por qué no con varones, si es el caso de varones o personas adultas, cuando es por parte de sus familiares. Tenemos Centro Emergencia Mujer, también hay un servicio de atención urgente, se cuenta con el chat 100, aquí abajo, también se tiene la línea 100, que está en este lado, donde usted puede llamar de manera gratuita, comunicar en qué lugar hay violencia entre los familiares o de repente una vecina que quiere que no haya inseguridad ciudadana, pero sus vecinos y sus propias vecinas le insultan, la maltratan y le dicen, porque eres mujer, quieres hacer esto, lo otro, A, B, C, D, por el hecho de ser mujer. Y esta es otra ley que sirve para ayudar en los espacios públicos. La ley 3314, ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, que es diferente del acoso dentro de un ámbito laboral. También hay leyes para todo esto. Y hay competencias, como ustedes pueden ver, del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, ¿no? Por eso es importante reconocer estas normativas, así como es importante reconocer dentro del hogar, en su familia, a qué hora llegan sus hijos, a qué hora salen, qué días salen a pasear, cuáles son sus normativas, con quiénes tienen más confianza, si por ejemplo hubiera un terremoto, ¿dónde acudirían? Si hubiera un incendio, ¿a quién llamarían? Similar existe con las leyes, instituciones involucradas en solucionar el tema. En resumen, participantes en general, los derechos humanos con enfoque de género permite analizar la realidad de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta el ciclo de vida, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué edad tienen? Como un ejemplo, los que trabajan en marketing, en la empresa Sinara, tienen que ver a quiénes va a llegar los productos. ¿Es para niños, para adultos, o para mujeres, para varones? ¿A quién les servirían más los productos? Ustedes como capataces, ¿cómo contribuyen? ¿Cómo ayudan a que sus compañeros y sus compañeras cumplan funciones, cumplan roles dentro de la empresa? ¿No? Entonces nos permite analizar todo esto.
el contexto social, económico, teniendo en cuenta la diversidad social y cultural, porque cada persona tiene una forma de haber vivido, de haber pasado su infancia, su adolescencia. ¿Qué pasaría si tienen una compañera que de repente su papá y su mamá constantemente le pegaban, le insultaban, le maltrataban? Y si ustedes desconocen eso, a su compañera le dicen, eso está mal, eso no se hace así. Imagínense cómo se puede sentir. Pero si ustedes saben, dirían, ah, podría haber una capacitación de repente de autoestima, conociendo algunas otras habilidades, porque otra persona puede ser más fuerte si usted le dice cualquier cosa, porque ha aprendido desde la juventud, desde la adolescencia, a superar problemas. Entonces, es importante, por eso, el enfoque de derechos humanos con el enfoque de género. También nos ayuda a levantar información. Puede ser por sexo, puede ser por área, ¿no? Adoptar medidas específicas para el cierre de brechas de género. Incluir a las mujeres en los ámbitos de decisión, áreas y procesos, teniendo en cuenta la responsabilidad, el tiempo y el horario, ¿no? Desde el puesto que cada uno de ustedes desempeña, ¿cuál sería su análisis de derechos humanos con enfoque de género? ¿Cómo contribuye una vez más a su empresa? Por ejemplo, les comparto una experiencia que también lo comenté en otras ocasiones. Una empresa en provincia decía, nosotros queremos contribuir con la población. Y para eso también habían personas que se capacitaron en derechos humanos con enfoque de género. Y dijeron, qué bueno que la empresa nos quiere apoyar, pero sería bueno que en cierto sector haya electricidad. Y todos dicen, pero ¿qué tiene que ver con derechos humanos, con enfoque de género? Ah, tiene mucho que ver porque en ese sector hay muchos casos de abuso sexual, porque es una zona oscura. Hay mucho acoso. Se dan cuenta cómo contribuye esta visión con enfoque de género. En otros lugares decían, las mujeres solamente tejen y los varones no. Por más que estén en el hogar, se dedican a tomar al alcohol. Pero hay muchos varones que son hábiles tejiendo, dijeron así. Entonces contrataron una profesora y un grupo de varones se capacitó en hacer tejidos y mucho mejor que las mujeres. ¿Y fue beneficio para quién? Para los varones, porque generaban ingresos, eran productos para exportación. Un tejido de chalina, si no me equivoco. ¿No? Como les repito, el enfoque de género permite algo que contribuya, que suma tanto a varones y a mujeres, y desde los derechos humanos respetando la dignidad humana. Es por eso importante tener una mirada, repito, desde derechos humanos con enfoque de género, que permite un desempeño laboral productivo y que genere mejores resultados. Estimados y estimadas participantes, con esta reflexión estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Y revisen constantemente el video, analicen la situación también dentro de sus hogares para evitar continuar con los estereotipos de género y poder contribuir con una mejor sociedad desde la empresa Sinara.